Presidenta, nosotros pedimos priorizar este debate perdón, por la situación que está viviendo la ciudad. Yo creo que la alcaldesa ha tenido que enfrentar una situación en general de las más difíciles que ha tenido que enfrentar un alcalde, sin lugar a dudas, por la combinación de factores que ha tenido que abordar como alcaldesa en este año: la pandemia, la crisis social que se profundizó por cuenta de la pandemia, la crisis institucional y de confianza en las instituciones. Y a eso se suma, y está relacionado seguramente también, con la crisis en términos de seguridad ciudadana que vivimos en Bogotá. Tal vez lo que más ha contribuido a la caída de la alcaldesa en la imagen que tiene ante los ciudadanos en los últimos meses es precisamente la seguridad. Y es algo que tiene que ver con tal vez también un divorcio en cierta forma entre el discurso de la administración y de la alcaldesa y la realidad que los ciudadanos ven en el territorio. Yo creo que es parte del problema y voy a abordar más adelante un poco ese punto en particular. Los ciudadanos han sentido, en muchos casos, tal vez eso está cambiando y nos da esperanza verlo en el discurso nuevo de las últimas semanas de la administración, pero los ciudadanos han visto en este año y 9 u 8 meses un discurso que no reconoce la gravedad del problema en el territorio, un discurso que busca evadir las responsabilidades que tiene la administración, que son compartidas sin lugar a dudas con otras autoridades, pero un discurso que en cierta forma deja al ciudadano en una situación de impotencia, porque siente que no le reconocen el problema y que evidentemente eso afecta la posibilidad que se empiece a resolver ese problema. Entonces el debate de hoy, nosotros queremos un poco mirar de dónde venimos, qué ha pasado en estos meses y en estos 21 meses de gobierno, cuál es el contexto, cuáles han sido las fallas, qué creemos hay que hacer y cuáles son los elementos claves de la política que debe implementarse en Bogotá, aprovechando entre otras cosas el hecho de que el secretario Aníbal Fernández ha anunciado precisamente que está trabajando en esa nueva política, que tiene ya 10 años y que requiere obviamente una nueva versión. Entonces ese es el objetivo de este debate de control político que queremos hacer hoy. Lo primero que quiero abordar hoy es, como les decía, de dónde venimos, y es un titular que he planteado, y es 21 meses subestimando un grave problema. Es cierto que las condiciones de seguridad en Bogotá se empezaron a deteriorar o empezó a cambiar la tendencia desde el gobierno Peñalosa. Eso tenemos que reconocerlo porque las cifras así lo demuestran. La administración Peñalosa cerró el 2019 con una reducción de 1% en homicidios. Es decir, ya se había estabilizado esa caída. Y si uno mira los meses del 2019, 7 de 12 meses del 2019 fueron más violentos que el 2018, lo cual muestra que eso ya venía agravándose. Y noviembre y diciembre del 2019 precisamente tuvieron aumentos de 16 y 12% respectivamente en homicidios con respecto a lo registrado en el año 2018. Entonces ya veníamos en una situación que la alcaldesa asume el 1 de enero del 2020 con una situación de deterioro en la seguridad. Ahora, nosotros desde muy poco tiempo después de asumir el gobierno, la alcaldesa Claudia López, le advertimos de la situación y alertamos. A inicios de marzo, cuando llevábamos apenas 2 meses largos de este gobierno, le advertí a la administración, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, esta situación y cómo veíamos un crecimiento grave y significativo del homicidio. En el caso de febrero del 2020 era de 22% con respecto al año 2019, y eso confirmaba esa tendencia de deterioro de la seguridad que venía de atrás. Un par de semanas después de esta situación de alerta llegó la pandemia, y con la pandemia llegaron una serie de medidas restrictivas y de confinamiento que en su momento obviamente acompañamos, porque pues el mundo le apuntó a eso y entendíamos que era lo que había que hacer. Y esas medidas vinieron con una alteración en cierta forma de la situación en general de la ciudad, pero en particular de la seguridad. Tuvieron un efecto que era predecible, evidentemente, en la evolución del homicidio y del hurto, en la medida en que teníamos muchísimas menos personas en la calle, desplazándose en actividades. Eso era previsible, obviamente.
Y en ese momento le advertimos, secretario de la Administración, que tuviera mucho cuidado con eso, porque eso podía llevar a un análisis erróneo de la situación de seguridad y un análisis erróneo del impacto de la política de seguridad que se estaba implementando desde el principio del gobierno. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el mes de junio, la Administración hubo una declaración, no, inclusive un poco más tarde, en agosto, cuando llevábamos más o menos 3 o 4 meses en cierre, hubo una declaración de la Administración que tenía el siguiente tenor, concejal Julián. Decía, con nuevo modelo de seguridad, mejora notablemente la seguridad de Bogotá. En julio, homicidios se redujeron en un 20% y hurtos en un 35%. La Administración estaba en cierta forma asumiendo que esos resultados eran el producto de una política de seguridad que se estaba implementando a raíz de un nuevo modelo. Y le advertimos mucho cuidado, porque eso, ustedes están desconociendo lo que está viviendo la ciudad y la disrupción que significa el confinamiento y el impacto que eso tiene en las dinámicas de seguridad. Pues cuando vemos que se empieza a activar la ciudad, el año pasado, empieza, como era predecible, a agravarse la situación de seguridad. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué pasó? ¿Es que el modelo que en agosto estaba funcionando ya no funcionó en octubre, en septiembre? ¿O es que no era producto del modelo? Evidentemente no era producto del modelo. Teníamos una situación de análisis engañoso frente a una situación crítica en seguridad. Hoy, 20 meses después de esa situación y de inicio del gobierno y las advertencias que hicimos, tenemos más homicidios que antes de la pandemia. Y si uno compara el acumulado de enero a agosto, tenemos 15% más homicidios en el 2021 que en el 2019, el año previo a la pandemia. Ya lo hemos dicho muchas veces y hemos insistido en eso, y la Administración creo que ya lo entiende, entre otras cosas en los informes que nos ha presentado el secretario de Seguridad nuevo, el doctor Aníbal Fernández. Es evidente que ya entendieron en la Administración que hay que comparar las cifras con el año 2019, porque la otra comparación no tenía sentido. Ahora, todavía no se conocen las cifras de septiembre de este año, se van a conocer en los próximos días. El secretario nos daba luces de que parecía haber una tendencia, por lo menos a reducir eventualmente la tendencia grave que teníamos antes. Pero si uno observa localidades en el acumulado de enero a agosto, pues hay unas alarmas muy importantes. En Kennedy se registra un aumento del 47% frente al 2019. En Bosa un aumento del 26% frente al 2019. Y esas dos localidades en particular están muy por encima del promedio de aumento de la ciudad que les decía era del 15%. Es evidente que hay una concentración del homicidio en unos puntos muy específicos, uno de los cuales es el suroccidente de Bogotá. Eso no es nuevo, eso ha estado ahí presente infortunadamente durante décadas. El agravante es que el homicidio allí no solamente viene de atrás, sino que además está aumentando. Ese es el problema que vemos crítico en este aspecto. Por eso yo le he pedido a la Administración Distrital de manera insistente y a la Policía que nos hagan una explicación, ya no solamente dando datos, resultados, informes de gestión, sino una explicación de a qué se debe el aumento del homicidio en estas zonas en particular, y por ende qué están pensando para enfrentarlo y qué están digamos, diseñando como estrategia para enfrentarlo de manera efectiva. Para mí la explicación del tema de los migrantes no es suficiente. Yo creo que eso no tiene sentido. Ya existía una inmensa concentración del homicidio en el suroccidente de Bogotá en particular desde antes del fenómeno de la migración a Bogotá. Y ahorita hablaremos más adelante también un poco más del tema de los migrantes. Yo creo, y es evidente, que esto no es un tema de riñas exclusivamente o delincuencia común. En algunos barrios del sur y del suroccidente de Bogotá nos han hablado muchas personas de fronteras invisibles, y eso sucede cuando hay un crimen organizado que permite ese tipo de, digamos, de reglas en el territorio y que le arrebata el territorio al Estado. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras criminales que están presentes en esas zonas? Yo creo que seguirnos mostrando capturas y capturas de pequeños delincuentes, mientras las estructuras criminales siguen operando, esas que manejan el mercado de drogas, de armas, de celulares, y siguen controlando el territorio, pues no nos va a llevar a la solución del problema. Y yo creo que es una discusión que tenemos que poner sobre la mesa de manera urgente. El problema no es de delincuencia común, sino del crimen organizado que está presente en Bogotá, que opera en Bogotá, y aquí necesitamos que la alcaldía
asuma el liderazgo de esta situación y nos entregue una radiografía de ese crimen organizado. Digamos, ¿qué es lo que está operando? ¿Cuáles son las bandas? ¿Cómo operan? ¿Qué conexiones tienen? ¿Qué miembros tienen? ¿Cómo las desarticulamos de verdad? No solamente capturando, como ocurre muchas veces, a el eslabón más débil de la cadena, o eventualmente al último, que es reemplazado en cuestión de minutos, de horas, de pocos días. Y eso sentimos nosotros ha sido el esfuerzo de la administración en estos 21 meses. Es como estar en una bicicleta estática, es persiguiendo en las esquinas a esos pequeños delincuentes sin realmente tener una estrategia clara para desarticular a las grandes bandas delincuenciales que operan en la ciudad. Y eso tiene que ver con sincerar el debate. No quedarnos solamente en excusas, en señalar, como les decía, temas que no son de la dimensión y de la envergadura y de impacto en la seguridad, como lo ha mencionado la administración en lo que tiene que ver con los migrantes. Entonces, esto es importante además porque tenemos, entiendo yo, y eso me corregirá el secretario, hoy tenemos más policías que en el año 2019. Hoy tenemos más policías. Entonces, sin lugar a dudas, tener más policías es importante, pero evidentemente no es suficiente. No es suficiente y solamente es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta para enfrentar esta problemática. Y prendemos las alarmas además porque se viene el último trimestre y en particular el mes de diciembre, que todos sabemos es un mes que suele ser uno de los más violentos del año, y la pregunta es cómo se están preparando para enfrentar el reto que significa diciembre. La intervención temporal, de la cual vamos a hablar también en un momento, que se está haciendo, es muy importante, ha tenido un impacto en términos de disuasión o por lo menos de percepción en varias zonas de la ciudad. Eso hay que reconocerlo, pero la pregunta es, ¿eso termina en diciembre? ¿Qué va a pasar ahí? Es un impacto temporal seguramente. ¿Cómo vamos a lograr que el efecto disuasivo y sobre todo el efecto que tenga capacidad de desmontar articulaciones delictivas en Bogotá tenga un impacto que vaya más allá de diciembre? Aquí paso al segundo elemento, Presidenta, señor Secretario, que tiene que ver un elemento que yo he mencionado desde el plan de desarrollo, he insistido en eso, y tiene que ver con que yo percibo que la administración un poco y las autoridades en general han actuado a ciegas, o por lo menos parcialmente a ciegas, sin tener la capacidad de conocer las verdaderas dimensiones de la actuación delictiva en el territorio en Bogotá y saber a ciencia cierta cómo se está viendo afectada por la delincuencia los ciudadanos. Las cifras nos indican una cosa, pero la percepción y lo que vive la ciudadanía en el territorio nos indican otra muy distinta. Yo espero que la administración haya reflexionado y que la llegada del secretario Aníbal Fernández contribuya a que se abandone la idea de que esto es un asunto de percepción, de medios de comunicación que afectan porque priorizan noticias de delitos que se cometen en Bogotá, y se pongan en la tarea de aterrizar una estrategia que responda a la realidad en el territorio. Aquí, como les decía hace un rato, la alcaldía durante más de 20 meses, en una especie de autoengaño, se dijo que las cosas estaban mejor, se dijo que las cosas no estaban tan graves. Inclusive hace unos días la alcaldesa llegó a decir, aquí no están las cosas disparadas, la inseguridad, eso es en Cali, aquí no. Ese tipo de declaraciones pueden sonar secundarias, pero tienen un impacto muy fuerte en la ciudadanía, porque la ciudadanía le dice, hombre, no me están reconociendo el problema. La administración no entiende las dimensiones del problema de seguridad porque lo minimiza de manera persistente. Entonces yo espero que eso cambie y percibo que la actitud del secretario que acaba de llegar, pues no acaba de llegar, lleva ya 2 meses, cambia y va a cambiar eso, y yo espero que eso influya, le confieso, en la alcaldesa. Influya en la alcaldesa como un cambio necesario en la dinámica de reconocimiento del problema. Yo entiendo la preocupación que puede tener un funcionario como el alcalde o la alcaldesa en este caso, con situaciones como la que estamos viviendo, y los gobernantes seguramente tienen esas situaciones, el reto de decir, no, la cosa no está tan grave, porque pues ellos sienten que eso es, en cierta forma, reconocer un fracaso en la política que están implementando. Entonces, que yo creo que si no se reconoce el problema, pues es muy difícil conectarse con la solución, y también es muy difícil que el ciudadano le crea. Y si uno ve el ciudadano, por un lado, a la situación de seguridad deteriorándose y la alcaldía no reconociéndole, pues el ciudadano dice, pues esto va mal en peor, aquí no van a solucionar el problema. Entonces ese énfasis es importante, y ese énfasis lo quiero hacer además en el tema de datos. Esos 65.000 hurtos de este año
son solamente los hurtos que fueron efectivamente denunciados. No sabemos a ciencia cierta cuántos hurtos están ocurriendo en Bogotá. No lo tenemos porque las cifras son con base en la denuncia. Eso viene de atrás, no es un problema de esta administración. Pero yo le he propuesto a la administración de manera insistente que busquemos herramientas que nos ayuden a tener un mapa más concreto, claro y fidedigno de lo que ocurre en el territorio. Eso pasa, por ejemplo, por utilizar recursos que hoy pueden estar utilizando en publicidad para anunciar la llegada de segunda línea del metro que está parqueándose pronto. Utilizar esos recursos, hombre, en estudios que le permitan a la administración tener herramientas más eficaces para saber qué está pasando. Hemos confiado durante muchos años en lo que hace la Cámara de Comercio. Y eso es importante, sin lugar a dudas. Pero es la Cámara de Comercio y ya redujo, entre otras cosas, la medición. Ya entiendo que no es 2 veces al año, es 1 vez al año, inclusive la última fue virtual, tiene muchos cuestionamientos en términos metodológicos, la gente no siente que esa encuesta que se hizo virtual el año pasado sea una herramienta que nos permita saber realmente lo que está pasando en la seguridad. Por ejemplo, Concejal Cancino, un tema clave es que nadie ha hecho un estudio sobre el impacto que ha tenido la pandemia, el riesgo de contagiarse en la denuncia. Porque ya había, digamos, unas barreras para la denuncia, un miedo del ciudadano a denunciar, lo sentía como digamos, un proceso engorroso. Inclusive le decían a unos ciudadanos, hay autoridades que me dicen, ¿va a denunciar? ¿De verdad va a poner la denuncia? Entonces súmele a eso el tema engorroso, el tema arriesgado. A mí una víctima de hurto me llamó hace unos meses cuando estaba todavía el doctor Hugo Acero y me decía, me robaron el celular, lo cogieron en la esquina y aquí estoy en la URI, pero resulta que yo estoy aquí parada y ahí está toda la familia de los 2 delincuentes que me robaron. Entonces yo la verdad ya no sé si quedarme aquí o qué hacer. Entonces hay una cantidad de cosas. Lo último que conocimos, una víctima que denunció y entonces el victimario fue y lo mató. Entonces la denuncia tiene ya unas debilidades graves que vienen de mucho tiempo atrás, que seguramente se han afectado también por cuenta de la pandemia, que mucha gente dice, yo que me voy a poner a hacer un trámite engorroso, difícil, que me puede llevar, primero, a ponerme en riesgo en términos de seguridad y segundo, a ponerme en riesgo en términos de salud. Entonces, eso no lo sabemos. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué está pasando con la denuncia y qué impacto tuvo eso, y seguimos un poco confiándonos en eso. Lo mismo ocurre un poco con, como les decía, con el tema de la victimización. La última encuesta, digamos, de la Cámara de Comercio a inicios del 2020 mostraba que solo el 44% de las víctimas de delitos ponían la denuncia. Eso es refiriéndome a eso. O sea, sabíamos apenas poco. En la época de Petro, esto es interesante, en el gobierno Petro hubo un año donde, según esa encuesta, que repito, es una encuesta de victimización, no es realmente una cifra, digamos, que uno pueda garantizar su solidez, es una encuesta, pero hubo un año donde el 18% de los delitos fueron denunciados según la ciudadanía, o sea, el 80% de los delitos no eran denunciados. Entonces necesitamos herramientas y aquí la administración debería, como lo planteamos en el plan de desarrollo, buscar herramientas propias que le permitan medir de manera periódica lo más acertada posible la victimización y la denuncia y tener herramientas que le permitan acercarse al ciudadano para facilitar la denuncia, para apoyarlo y para saber cómo puede el ciudadano no ser revictimizado cuando es eventualmente víctima de algún delito, en particular del hurto. Porque hoy no sabemos, por cuenta de este subregistro, cuántos delitos se cometen en la ciudad, ni tampoco sabemos a ciencia cierta dónde se cometan esos delitos en la ciudad. Sabemos solamente aquellos, repito, que son denunciados. Entonces es el momento, señor secretario, y aprovecho su llegada y la llegada del proceso de construcción de la nueva política de seguridad para que la administración diseñe e implemente herramientas que le permitan medir a ciencia cierta lo que está ocurriendo. Usted conoce seguramente mucho más que yo lo que se hizo en Nueva York con el Constant, lo que hicieron en términos de tener unas herramientas que permitieran medir por territorio la situación de seguridad. Porque mucha gente habla de lo de Nueva York en términos de la teoría de la ventana rota, que también es válida. Hay quienes la cuestionan, pero también es válida, y cuando hay una situación de deterioro urbano, pues mucha gente sigue insistiendo en lo que estamos viendo en algunos puntos de la ciudad por cuenta de lo que ha pasado en Portales, etcétera, puede tener un impacto en la inseguridad. Pero realmente la herramienta más poderosa que tuvo la política de Bratton y de Giuliani en Nueva York, que también tuvo cuestionamientos por temas raciales, por ejemplo, eso hay que conocerlo, hubo problemas con los latinos, con los afros, la persecución que hubo contra ellos,
pero la herramienta más poderosa que tenía era el Comstat, era el manejo de las estadísticas en tiempo real y la evaluación que se hacía periódicamente de esas estadísticas y del impacto de la seguridad, la percepción de seguridad. Yo creo que la administración distrital tiene la posibilidad de diseñar una herramienta similar con lo que ya tiene, que creo que es importante lo que tiene, que nos puede llevar a una medición más efectiva de lo que está ocurriendo y tener la capacidad para reaccionar de manera más efectiva. El segundo elemento grande que quiero mencionar es la falta de una estrategia. Yo entiendo que la política de seguridad, como ha dicho el secretario, pues ya requiere una nueva versión, tiene 10 años. Cada administración diseña un plan integral de seguridad y convivencia. Esta administración lo diseñó, entiendo yo, y yo ahí me pregunto, ¿cómo? Porque es que una preocupación que tengo es cómo esta administración reacciona muchas veces. Esto lo estoy diciendo, secretario, en términos de los 21 meses, no estoy diciendo los últimos 2 meses. En general, la administración ha sido una administración reactiva, que cada vez que hay una noticia que se viraliza de seguridad, que tiene un impacto en los medios, que genera un ambiente en la ciudadanía de preocupación, pues sale una declaración. Aquí les quiero compartir algunas declaraciones que uno se pone a ver, y uno no sabe esas medidas que se anuncian cada mes, cada 20 días, si cumplen una estrategia que tiene que ver con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia diseñado por este gobierno a 4 años o no, si tiene una relación con eso o no, porque si uno se pone a ver las declaraciones, enero de 2020, lanzan plan antihurto, luego junio del 2020, plan de choque para enfrentar el hurto y fortalecer la seguridad, noviembre del 2020, plan para reforzar la seguridad en el transporte público, diciembre del 2020, plan especial Navidad más segura, febrero del 2021, plan 100 de la policía contra el microtráfico, febrero del 2021, primer anuncio de aumento de pie de fuerza, cuando dijeron que iban a venir 1.500 policías nuevos a la ciudad. Marzo del 2021, lanzamiento de la estrategia patrullando. Abril del 2021, plan 100. En fin, me puedo quedar aquí diciendo cada vez que hay una situación de inseguridad, lanzan alguna cosa, lanzan algún plan. Y no le dicen a la ciudad y no sabemos si es que eso hace parte del plan de 4 años o cómo responde eso a una estrategia macro y no es simplemente una cosa o un elemento reactivo que lleva eventualmente a tratar de responder a una inquietud ciudadana, pero no resolver el problema de fondo. Y aquí me quiero detener un poco en algunas preguntas sobre el último anuncio, que yo entiendo que hace parte de este esfuerzo de la administración por darle un hueco a la política de seguridad. Y es que me refiero al plan de intervención que se ha anunciado, que el secretario nos dijo hace unos días que tiene 1.523 policías, entiendo yo, que van a estar aquí de manera temporal, de diferentes capacidades o especialidades distribuidos según una estrategia que han definido. Pero ahí quiero hacer algunas preguntas, porque yo lo he visto más como un resultado de gestión de lo que se ha hecho con ese plan de intervención, pero no tengo claro, digamos, primero el impacto y algunas decisiones que han llevado a la implementación de ese plan, cómo han surgido. Se habla de 36 operaciones, no sabemos cuántas se habían hecho en meses anteriores y qué aumento, digamos, cómo se comparan esas 36 operaciones con lo que se venía haciendo antes, si corresponden a operaciones de capturas o de vigilancias. Se habla de 3.541 capturas, ¿cuántas fueron por orden judicial y cuántas fueron en flagrancia, por ejemplo? ¿Cuántas capturas por cada delito, discriminadas por delito? Entendemos que ha habido cerca de 25.000 armas incautadas, ¿cuántas se venían incautando antes de esa intervención que se ha hecho? Para saber a ciencia cierta, digamos, el impacto que ha tenido realmente ese esfuerzo que se está haciendo en este momento. Entonces, a mí me parece importante que, además de presentar balance de gestión, nos presenten los resultados que está teniendo esta implementación del plan temporal en la reducción del delito y la violencia en Bogotá. Porque hay una discusión sobre las capturas también. De nada sirve aumentar capturas y hacer incautaciones si eso no tiene un impacto en la seguridad. Digamos, eso es un indicador de gestión. Logramos capturar a 40 personas, logramos capturar a 100 o a 200 o a 500, las que sean. Pero eso hay que conectarlo con un indicador de resultado. ¿Qué impacto tiene eso en la seguridad? En lo que la gente está sufriendo en el territorio, en la victimización, en el número de delitos. Y eso que me parece que es importante enfatizarlo aquí en este aspecto. Yo quería pasar un capítulo donde le he catalogado como de las capturas a la desarticulación en Bogotá, porque esos anuncios permanentes que hay de capturas, yo desde que soy concejal la primera vez,
y esto es un mensaje también para la policía, coronel, a mí me invitaron muchas veces en el periodo pasado y en este también lo han hecho, a unas reuniones sobre seguridad y le presentan unos informes y le dicen, mira, aquí está el resultado y le muestran fotos. La banda no sé qué, capturamos a 10, capturamos a 10. Y esos son los resultados. Y yo me pregunto, ¿esa es la forma de medir realmente la política de seguridad? ¿Esa es una forma suficiente para saber a ciencia cierta lo que está sufriendo la ciudadanía o cómo se está beneficiando la política en el territorio? No lo tenemos claro y yo creo que es insuficiente. Por eso me parece importante saber qué estrategia hay, qué mediciones hay para demostrar que se están desarticulando realmente esas bandas delincuenciales. En marzo de este año, la revista Semana publicó que en Bogotá existían 190 bandas delincuenciales. Y según esa misma información, la policía aseguraba que iba a desarticular 117 bandas durante el primer trimestre del año 2021. Es decir que, si uno compara eso con los datos de noviembre del año pasado, que se hablaba de 140 bandas desarticuladas, en menos de año y medio se han desarticulado 250 bandas delincuenciales en Bogotá, según las cifras de la policía y de la administración, que es una cifra muy importante, pero no se ve reflejado eso en la dinámica de delito y violencia en el territorio. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos desarticulando esas bandas o estamos capturando a algunos miembros de unas bandas? Pero las bandas siguen eventualmente operando, eventualmente reemplazan a quienes son capturados y continúan con la actividad criminal. Yo creo que es más ese segundo punto y por eso es importante que la administración nos diga cómo podemos lograr medir mejor esa desarticulación de las bandas y garantizar que sea una desarticulación efectiva. ¿Estoy muy atrasado? No, está bien, 26 minutos. Ya estoy en la parte final, Presidenta. El siguiente punto que les quiero mencionar es el tema de la policía en términos del pie de fuerza. Yo lo he llamado 21 meses esperando policías. Uno ve a la administración y en particular a la alcaldesa peleando, y la hemos visto durante estos 21 meses con el gobierno nacional intentando recuperar puntos de popularidad frente al tema de la seguridad, pero parece que en privado ya se han puesto un poco de acuerdo en algunos aspectos, porque cada vez que aparecen casos de hurto y homicidio, que como les decía yo, se viralizan en los medios, tanto el ministro como la alcaldesa han salido con un mensaje principal, es principal y es más policías. Necesitamos más policías, eso es el mensaje principal, más policías. Insisten en eso. Y cuando no es suficiente, entonces ahora policía militar, porque no tenemos policías, porque no han llegado, porque tenemos solamente una parte, entonces ahora policía militar. Y yo quiero recordar que en su programa de gobierno la alcaldesa prometió 2.000 policías adicionales pagados por el distrito, eso va a ser parte de la propuesta de la alcaldesa, 2.000 policías adicionales. Entiendo que en el plan de desarrollo eso cambió, ya no era 2.000 policías adicionales, sino que vamos a hablar de 2.000 policías, pero lo que vamos a hacer es unas becas de formación para policías. Ya no es garantizar que va a haber 2.000 policías pagados por el distrito, como ocurre, entiendo yo, el secretario me corregirá, en Antioquia, tal vez en Medellín. Alguna ciudad de Colombia ya ha hecho un esfuerzo por financiar pie de fuerza con recursos propios, que eso requerirá seguramente de un compromiso de parte de la nación, de la policía, del Ministerio de Defensa, para que si se va a financiar, no los vayan a trasladar e inclusive no le van a reducir los que no son financiados, sino que sea una herramienta que permita aumentar verdaderamente el pie de fuerza. Y yo le diría, deberían proponerle a la nación, creo que se lo dije en la reunión que tuvimos hace unos días, una especie de compromiso como el que hace la cooperación internacional cuando pone fondos. Dice, bueno, la entidad pone una plata y dependiendo de lo que usted ponga, yo le hago un match de la plata. Entonces, en este caso, si el distrito se compromete a financiar a unos policías, la nación se compromete también a financiar adicionales más. Entonces, eso podría ayudar a garantizar que la nación no se, digamos, recueste en Bogotá para decir, ustedes tienen plata, pues empiecenos a financiar policías y nosotros nos vamos recostando con eso, porque eso no sería aceptable. Pero es importante aterrizar ese tema de los policías y saber qué va a pasar con esos policías que anunció la administración desde su arranque y garantizar que sí entren. Como les decía, se anunciaron 1.500 a principios de año, en febrero. Entiendo que han entrado algunos de esos, decía el secretario hace unos días. ¿Cuántos van a entrar de aquí a diciembre? ¿Qué va a pasar cuando se vayan los 1.523 que hacen parte del plan de intervención? ¿Cómo vamos a garantizar que el impacto que están teniendo y que van a tener esos 1.523 que fueron traídos de manera temporal a Bogotá, pues se va a mantener? Si es un impacto negativo, positivo, si logramos, como es la expectativa y la esperanza que tenemos,
que eso se refleje en los próximos 3 meses en resultados concretos en seguridad. ¿Qué va a pasar en enero, en febrero, en marzo del año entrante? ¿Cómo vamos a garantizar que le demos continuidad a ese impacto? Eso frente al tema de la llegada de esos policías. Ahora, frente a los que hay, yo creo que es importante que nos digan, digamos, cómo podemos también hacer y qué va a hacer esta administración para mejorar el resultado con lo que ya tenemos. ¿Cómo logramos ser más efectivos con los policías que tenemos? Y eso pasa por varias cosas. Yo tengo preguntas que le hago al coronel que está aquí presente, que le he pedido que le transmita al general Camacho, que tiene que ver con el porcentaje de policías activos por turnos, cuántos tenemos, cuántos están dedicados a la labor de vigilancia en cada localidad, cuántos de esos policías están asignados a labores administrativas que posiblemente podrían estar patrullando calles, que esos son unos temas que no hemos aterrizado bien y yo quiero que la administración en este debate nos aterrice, porque todos hemos dicho que hay un problema porque se le han puesto muchas tareas a la policía, tareas que eventualmente no deberían ser tareas que cumpla la policía, administrativas. En lo que tiene que ver con la pandemia se le pusieron tareas de vigilancia frente al uso del tapabocas, frente a la apertura o no de comercios, entre otras cosas. Entonces, ¿qué plan tienen, secretario? ¿Qué han hecho o qué piensan hacer para garantizar que le descargamos a la policía de labores que podría cumplir otro personal y de esa forma garantizar que somos más eficientes con el uso del personal limitado que tiene la policía? Entonces yo quisiera que nos aterricen cifras concretas del plan y cómo podemos aprovechar mejor los recursos humanos que tenemos en este momento en la ciudad. Y ahí yo le digo, eso puede que no sea muy popular en este recinto, secretario y coronel, y le pido que le transmito eso al general Camacho. A mí no me parece absurdo que revisemos la seguridad que tenemos los concejales. Hubo una apuesta en el país cuando se creó la Unidad Nacional de Protección para que la protección de personas que requerían protección tuviera como eje principal la Unidad Nacional de Protección. Y solamente en aquellos casos excepcionales que se requería la presencia de la policía, excepcionales, estuviera presente la policía en protección. Yo entiendo inclusive que la meta de la DIPRO de protección era reducir significativamente la prestación de ese servicio solamente a aquellos casos donde hubiera una razón que lo sustentara. Y yo creo que eso que tenemos que hacerlo. Nosotros deberíamos dar ejemplo también aquí en el Consejo. O sea, si tenemos no sé cuántos policías están dedicados a la protección de concejales. En el caso mío, tengo 2. Yo creo que si se puede reducir, deberíamos reducirlo. Deberíamos reducirlo y que la Unidad Nacional de Protección asuma. Claro, muchos concejales no tienen policías, pero sé que muchos tenemos 2 o 1. Hombre, hagamos ese esfuerzo. Es por el bien de la ciudad y creo que eso podría contribuir a aportar a unos policías. Lo hablaba con el concejal Argote yo hace un rato. Entonces, ese es un ejemplo solamente de cómo podemos sentarnos como ciudad a ver cómo utilizamos mejor el recurso humano limitado que tenemos en este momento en la ciudad. Y de esa forma aprovechamos mejor ese recurso humano para las labores que se requieren en el territorio. Bueno, el secretario nos ha hablado de la relación con la Fiscalía. Yo creo que es un tema bien importante. Yo percibo que antes de la llegada del doctor Aníbal Fernández, la relación con la Fiscalía no era la mejor. Y esa relación pues afecta muchísimo la implementación de una política de seguridad, no tener una buena coordinación con la Fiscalía. Usted recuerda, concejal Cancino, que la alcaldesa en la campaña mencionó que iba a duplicar los fiscales 24 horas, entre otras cosas. Iba a hablar de duplicar las URIs, entre otras cosas. Yo me pregunto, digamos, ¿qué se hizo frente a ese esfuerzo de relación y coordinación con la Fiscalía, inclusive también con la rama judicial hasta hace 2 meses? Muy poco. Fue un enfrentamiento muy duro de la alcaldesa con el tribunal, con la rama judicial, que afortunadamente surgió de eso una reunión donde al parecer empezaron a hablar. Entonces yo quiero que el secretario también nos hable de eso, cómo están coordinando mejor esa relación, porque es claro que la alcaldesa tal vez se apresuró al pensar que diciendo que iba a ser la jefe de policía iba a poder realmente controlar toda la política de seguridad. La política de seguridad es un trabajo de coordinación interinstitucional, liderazgo obviamente de la alcaldía, pero requiere esa coordinación efectiva y eso requiere de confianza, de trabajo en llave, de construcción de confianza institucional y entre las personas que manejan las instituciones, y eso no se había visto y no se había dado hasta hace unas pocas semanas, por lo menos con la Fiscalía y con la rama judicial. Entonces ese es un tema muy importante que requiere de un abordaje de parte de la administración y que pedimos que esta administración nos aterrice. Yo quiero también abordar un tema adicional y es que yo recuerdo, no sé si estoy equivocado,
pero recuerdo que en la campaña a la alcaldía le reconocí a la alcaldesa, entre muchos elementos, un elemento que tenía su plan de gobierno, que hablaba, concejal Julián, del tema preventivo en seguridad, de cómo el enfoque en seguridad tenía que tener un elemento muy robusto en la prevención. Hay unas poblaciones que por la dinámica social caen en la vulnerabilidad y son reclutadas y utilizadas por bandas delincuenciales que se dedican a diferentes actividades en la ciudad, delincuenciales, valga la redundancia. Y la alcaldesa hablaba de eso insistentemente en la campaña, y lo decía, entiendo, en el plan de gobierno. Eso se hizo 2, 3 o 4 o 5 veces más importante con la pandemia. Las medidas que se tomaron restrictivas en la pandemia, que hicieron un énfasis en la restricción, afectaron muchísimo la economía y llevaron a muchas poblaciones a caer en la vulnerabilidad por cuenta de la situación social y económica. Pues vale la pena solamente mencionar algunos datos del DANE. El DANE reveló cómo en Colombia cerca de, si mal no recuerdo, 180.000 familias pasaron de tener 3 comidas, familias, a 2 comidas al día. Y un número muy importante también pasó de tener 2 a 1 comida al día. Esa situación social que estamos viviendo en nuestro país por cuenta de la pandemia no se va a resolver de la noche a la mañana. La reactivación económica es una apuesta muy importante que hay que apoyar, pero eso no resuelve ese problema de la noche a la mañana, y tenemos que triplicar o más los recursos que hay para las políticas de prevención. Yo sé que la administración ha venido haciendo eso, pero no puede ser lo mismo a lo que se pensaba en febrero del año 2020. Tiene que ser mucho más agresivo, tiene que ser mucho más robusto para garantizar que le llegamos a esos jóvenes, y ahí entran los migrantes, entre otras cosas. Porque a mí me parece, insisto, y lo hemos dicho muchas veces, irresponsable señalar a los migrantes como lo ha hecho esta administración de manera recurrente. Lo que debería hacer es tener una política muy efectiva para garantizar que los migrantes no caigan en esa vulnerabilidad, reciban una atención, así como los colombianos, todos. Pero ese debe ser el abordaje. El abordaje no debe ser de excusarse, de mirar para otro lado, echarle la culpa a alguien más. Debe ser de cómo garantizan que esa política social, preventiva, de oportunidades, de llegarle a esos jóvenes para que no sean reclutados por las bandas delincuenciales, se implementa de manera efectiva y logra ser, digamos, lo que esperamos que sea en términos de reducción del delito. Pues yo ya les había hablado del tema de la confianza, y ese tema es importante. A mí me parece positivo el cambio que he percibido del secretario de Seguridad en términos de reconocer la problemática de seguridad que tenemos. Es importante que la alcaldesa, como les decía hace un rato, le copie, que le copien eso, y que la alcaldesa le diga la verdad a la gente. Y eso va a empezar a la gente, que no se preocupe porque la gente diga, uy, la alcaldesa está diciendo que las cosas van mal. No, al contrario, la gente va a decir, mire, ya reconoció el problema, ya va a empezar a solucionarlo. Ese es el primer paso importante. Y yo quiero terminar, presidenta, compartiendo con ustedes, que se lo van a entregar, entre otras cosas, al secretario. En medio precisamente de la campaña yo le presenté a la ciudadanía el plan que le llamé el 1120. Y era un plan que construí con un grupo de expertos bajo la idea de que necesitamos un verdadero plan estratégico para combatir la violencia y el delito en Bogotá. Yo desde el principio tuve muy claro que no bastaba con salir a decir que el alcalde es el jefe de policía, con un tono un poquito autoritario, sino que se tenía que comprender que el verdadero rol de los alcaldes en la política de seguridad urbana es liderar, es coordinar, es contar con un plan estratégico para que los delincuentes, en vez de burlarse de las autoridades como a veces ocurre, infortunadamente los últimos 21 meses realmente le tengan miedo a la opción de la administración y del distrito y de la policía. Y las propuestas son 8 que voy a resumir brevemente, que las presenté y que quiero presentárselas también al secretario y entregárselas para que las tenga en cuenta en la construcción de esta política que está diseñando. Lo primero, pues evidentemente es eso, es construir una política de seguridad que ponga en el centro a las víctimas de los delitos en Bogotá. Necesitamos acercar el Estado a la ciudadanía y generar mayores niveles de confianza. La administración distrital debería contar una política de acompañamiento y asesoramiento a las víctimas de delitos en la calle. Como les decía, las víctimas de un delito en Bogotá son revictimizadas de manera sistemática. Tenemos es que darles la mano, que sientan que el distrito les va a ayudar, les va a apoyar. Claro, la idea es que no haya víctimas, la idea es que no se cometan delitos, pero cuando se cometen, que la víctima sienta que el Estado está de su lado para apoyarla, para ayudarle y para protegerla. El segundo punto es crear unas fuerzas de despliegue rápido.
Yo entiendo que ya existen elementos que buscan fortalecer, esto es algo que tiene que ver también con el Comstat de Nueva York, es cómo se fortalecía en algunos momentos de tiempo real la reacción de la policía para que pudiera ser adecuada. Yo creo que el actual modelo de vigilancia por cuadrantes puede ser complementado con esas unidades o con esas unidades de despliegue rápido que tengan una capacidad de reaccionar rápidamente de verdad, no muy tarde, no que lleguen tarde, que la policía no llegue tarde, mi coronel, sino que refuerce la operatividad en las zonas de mayor incidencia del delito. Lo tercero es una política territorial diferenciada. La violencia y el delito en Bogotá no se comportan evidentemente de la misma manera, y una ciudad tan grande como Bogotá necesita aterrizar estrategias casi que por localidad, inclusive por zonas de localidad, porque conocemos localidades que son, digamos, ciudades distintas en un sector de la localidad y en otro, como Suba, por ejemplo. Entonces, los criterios del tamaño poblacional no son suficientes, creo yo, para determinar una política territorial. Se requiere algo mucho más acercado a lo que ocurre en el territorio, como lo ilustra casos como el de Chapinero, que tiene una población además flotante inmensa y que tiene un déficit de policía. Entiendo que hay 350 policías para una localidad que fácilmente tiene más de 1 millón de habitantes, con la población flotante que llega y sale durante el día. El cuarto es la focalización de la presencia permanente del distrito en el suroccidente de la ciudad. Yo creo que esto es clave. Los puntos críticos, localidades como Kennedy, la Ciudad Bolívar, hay UPZs críticas donde es recurrente la situación de homicidios, de violencia. Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, y yo creo que se requiere un esfuerzo especial allí para garantizar el control territorial por parte de las autoridades. No podemos permitir que en Bogotá haya fronteras invisibles y que haya sectores que no pueden pasarse de un lado a otro de la población, porque eso es un evidente fracaso del Estado y es un evidente, digamos, triunfo de la delincuencia frente a la autoridad. Yo creo que es importante que los patrullajes sean una estrategia no solamente pensada para posicionar una apuesta temporal que tiene que ver con una preocupación de la alcaldesa por la situación de seguridad, sino que realmente tengamos una presencia permanente y no para tomarse la foto, secretario, de la administración. El quinto, yo creo que es clave mejorar la medición del delito en Bogotá, especialmente del hurto, con instrumentos propios, que la administración tenga sus propios instrumentos de medición en términos de percepción y victimización. Yo creo que es evidente, secretario, que las autoridades y Bogotá no puede seguir dependiendo únicamente del registro de denuncias, y entre más información tengan, que no solamente dependa de las denuncias o de la Cámara de Comercio, sino propia, mejor va a ser la capacidad para planear y para actuar en el territorio frente a lo que está pasando en las calles. El sexto punto es mejorar el trabajo interinstitucional, que yo creo que ya lo están empezando a hacer, pero es importante fortalecerlo y mantenerlo para poder darle golpes efectivos a esas estructuras criminales que operan en Bogotá y a sus finanzas. Yo creo que, y ya lo he dicho insistentemente, no puede seguir siendo un tema de los eslabones últimos de la cadena, y aquí es importante convocar a la UIAF, convocar diferentes actores que nos permitan ser mucho más efectivos en verdaderamente desarticular una banda delincuencial. No pensar que la captura de alguno de sus miembros va a llevar a que deje de operar esa banda delincuencial, porque eso no está ocurriendo ni va a ocurrir. El séptimo punto es crear, que entiendo que lo ha tenido la policía en varios aspectos, unos grupos élite contra los mercados de celulares robados, de bicicletas y de drogas. Ustedes tienen una coordinación, tienen unos grupos que en principio están dedicados a eso. Fortalezcan esos grupos. Esos grupos tienen que ser elementos que permitan, como les decía yo, pensar en toda la cadena delincuencial y en las eslabones más fuertes de la cadena delincuencial. Yo creo que la alcaldía debería liderar estrategias especializadas de trabajo interinstitucional con la policía y la fiscalía, que se especialicen en esos mercados delictivos y que realmente los desarticulen. Y finalmente, como les decía, en el tema de la rama judicial, contribuir a un fortalecimiento de la rama judicial. Yo sé que la costumbre de los alcaldes ha sido en Colombia, no solamente la alcaldesa Claudia López, pues escudarse un poco en que hay un elemento que tiene algo de verdad, y es que la justicia muchas veces no logra cumplir la función en términos de desarticular la banda y judicializar a todas las personas por diferentes razones. Pero yo creo que hay que también aceptar que la administración de justicia tiene unos problemas estructurales que dificultan su funcionamiento y su actuación. La alcaldía yo creo que tiene que explorar convenios de cooperación con la rama judicial que nos busquen o que logren de manera efectiva trabajar en la descongestión, en mejorar la capacidad del operador judicial, en mejorar la capacidad del operador investigativo y de policía judicial,
que lleve a que las capturas y a que los procesos de judicialización no terminen eventualmente en liberar a los delincuentes. Estos son elementos que yo quería compartir con ustedes del debate. Yo creo que hay que aprovechar la llegada del nuevo secretario, hay que aprovechar la implementación de este plan temporal para darle un sacudón a la política de seguridad de Bogotá. Y un sacudón que no piense en un resultado a la luz de la imagen de la alcaldesa, no piense en un resultado que tenga que ver con lo que dicen los medios, sino realmente ir a la raíz de los problemas. Y eso parte, como les he dicho, en el tema de prevención, de manera muy significativa, y en los temas que les mencioné de confianza, de capacidad institucional y sobre todo de una estrategia clara, que Bogotá no tiene hoy, que Bogotá no ha construido en estos 21 meses y que esperamos que con el anuncio del secretario se construya con elementos como estos para que la ciudadanía perciba que hay una reacción, un reconocimiento del problema y un inicio de solución de los problemas de seguridad en Bogotá. Muchas gracias, presidente. Le va a entregar al secretario este documento.